Primeramente, un cordial saludo a quienes van a seguir mi exposición, tanto en este estudio como a los que lo sigan por televisión. Mi exposición va a versar sobre el papel del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y sobre el sistema europeo de derechos humanos como protección de estos derechos. Y en esta exposición, a mí me parece que es importante partir de un concepto que se utiliza mucho últimamente, el concepto de globalización. Cuando se habla de globalización, pues se refiere a la disminución de las barreras entre los estados en aspectos muy diversos, más en aspectos económicos, menos lamentablemente en el movimiento de personas, pero desde luego la caída de estas barreras se traduce mucho en el aspecto jurídico, puesto que hay normas internacionales que cada vez van predominando y aplicándose con preferencia a las normas nacionales. Y no solamente por la existencia de tratados bilaterales, sino también por la creación de organizaciones en las que se integran los estados y que muchas veces tienen autoridades, incluso autoridades judiciales, para aplicar las normas internacionales sobre las normas nacionales. De esa perspectiva, ya digo, se está produciendo una globalización y una globalización jurídica. Y esto se traduce también en el ámbito de los derechos humanos, donde efectivamente se está produciendo la aparición de organizaciones supranacionales que tienen unas normas jurídicas que se imponen, tanto en su aplicación como en su interpretación, a las normas nacionales. Posiblemente, como ustedes saben, las dos organizaciones más representativas de este aspecto, en la protección de los derechos humanos, sea, por una parte, el Convenio Europeo de Derechos Humanos del año 1950 y, por otra parte, la Convención Americana de Derechos Humanos. Y ambas organizaciones se caracterizan porque tienen en su cúspide un órgano que efectivamente está encargado de garantizar la vigencia de estos derechos, como son, en el caso americano, en la Corte Interamericana de San José, en el caso europeo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entonces, estos dos órganos, tanto la Corte como el Tribunal Europeo, tienen una influencia muy notable sobre los ordenamientos y las autoridades de los diversos países miembros de estos convenios, pero además, y esto es importante, existe una corriente muy clara de influencia recíproca entre ambas instituciones. Tanto el Tribunal de Estrasburgo tiene muy en cuenta la jurisprudencia del Tribunal de la Corte y la Corte en muchos casos cita, si ustedes ven sus sentencias, citan en muchos casos la doctrina, la jurisprudencia del Tribunal Europeo. Es decir, que en estos momentos estudiar el Tribunal Europeo no es simplemente una cuestión, digamos, de mero adorno intelectual, sino para comprender el complejo sistema de normas internacionales, de relaciones entre los diversos niveles de protección de derechos humanos que se están produciendo. Claro, esto supone también el tener en cuenta las características especiales del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que sirven en gran manera pues, para considerar las diferencias y similitudes que tiene con la Corte Interamericana. El Tribunal Europeo pues, tiene su propia historia. Como ustedes saben, su origen viene de la crisis que sufrió Europa a raíz de la Segunda Guerra Mundial, la existencia, la conciencia de la existencia anterior de regímenes autoritarios que vulneraban los derechos humanos, y no solo eso, sino también de confrontaciones internas, de auténticas guerras civiles europeas. Por ello, a finales de los años 40, principios de los 50, pues surge la idea, muy fundamental en el continente, de la necesidad de una integración europea, la desaparición de las barreras que habían conducido a guerras, enfrentamientos y dictaduras durante mucho tiempo. Y esta integración, y yo creo que es importante diferenciarlo porque si no da lugar a veces a confusiones, esta integración se lleva a cabo por dos vías. Una vía que tiene sobre todo, pone el acento en las cuestiones jurídicas de protección de derechos humanos, que es la vía que supone la creación de un órgano, el Consejo de Europa, y dentro del mismo un Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y por otra parte, una línea de integración económica que pone más el acento en las cuestiones comerciales, industriales, etcétera, que es la creación, en primer lugar, de un mercado común, después la Comunidad Europea y hoy la Unión Europea. Pero son dos líneas de integración distintas y es muy conveniente tenerlas en cuenta. La línea que supone el Consejo de Europa y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en estos momentos está integrada por 47 estados, prácticamente todos los estados de Europa, menos Bielorrusia y la Ciudad del Vaticano, y tiene en su cúspide al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.
La otra línea, la de la integración económica, que está representada por la Unión Europea, está compuesta solo por 28 países, bueno, 28 por el momento, porque parece que el Reino Unido pues, va a salir, aunque no se ve, tampoco se ve muy claro, pero digamos, tiene una menor extensión y se centra sobre todo en cuestiones de tipo económico, pero también cada vez más en cuestiones jurídicas. Y su expresión jurisdiccional es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo. El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo y el Tribunal de Justicia de la Unión en Luxemburgo aparecen, por lo tanto, como órganos distintos de organizaciones distintas, estrechamente relacionadas, pero que es conveniente el distinguir. Y mi exposición se va a centrar en la primera línea, es decir, la que ha supuesto la integración en aspectos jurídicos y de protección de derechos humanos. Esta línea, que se inicia en 1950, en la aprobación del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Este convenio presentaba una novedad en derecho internacional y era que daba la posibilidad a los individuos sometidos a la jurisdicción de un Estado a presentar demandas contra ese Estado ante un órgano internacional. Era la primera vez en que un individuo, una persona, efectivamente tenía personalidad jurídica, tenía legitimación para actuar en el ámbito internacional. Y esto supuso una gran novedad, porque en derecho internacional las relaciones eran siempre entre Estados, los individuos no contaban. El convenio de 1950, al crear un Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la posibilidad de dirigirse a él por parte de los ciudadanos, suponía, por tanto, una auténtica revolución jurídica. Pero por eso mismo, y teniendo en cuenta la importancia que ha tenido siempre el principio de soberanía estatal, digamos que las previsiones del convenio se encontraban con severas limitaciones. Para empezar, se trataba de un convenio en el que el número de derechos reconocidos pues, era muy pequeño. Realmente había 15 artículos que se referían a derechos que no incluían derechos contenidos, por ejemplo, en la Declaración Universal de Naciones Unidas. En este aspecto, digamos que los países que firmaron el convenio pues, no querían comprometerse excesivamente ante esta novedad en derecho internacional. Y por otra parte también hay que recordar que el número de países que firmaron el convenio, que entró en vigor el año 53, era muy reducido, exactamente 10 países en toda Europa. Es decir, que nos encontrábamos, digamos, con una especie de experimento en protección de derechos humanos en el ámbito internacional. Pero esta limitación inicial resulta que ha tenido una notable evolución. Por una parte, han evolucionado el número de derechos protegidos por el convenio. Dije que el año 53, cuando entró en vigor, eran muy pocos, pero se han ido añadiendo un conjunto de derechos mediante reformas del convenio, que se llaman técnicamente protocolos, hasta 16 en este momento, aunque algunos no han entrado todavía en vigor, que han venido añadiendo derechos a la lista inicial. Pues piense usted, por ejemplo, el primer protocolo reconocía el derecho a la propiedad que no estaba reconocido en el convenio, o el derecho a la educación, o el derecho a la participación política. Estos no estaban recogidos inicialmente, pero se han ido acumulando. Otros derechos, como el derecho a la doble instancia en materia penal, también posteriormente, o el derecho a que no se produzcan expulsiones masivas de un país a otro. Es decir, que ha habido una ampliación, por una parte, una ampliación material y, aun cuando hay que reconocer que el convenio de 1950 es menos completo que la Convención Americana, que es de 29 años después, de año 79, aun cuando sea menos completo, pues sin embargo, poco a poco ha ido añadiendo derechos garantizados por este Tribunal Europeo al que tienen acceso a los ciudadanos. Pero, sobre todo, la evolución que ha tenido el convenio no ha sido solo en el aspecto de los derechos reconocidos, sino también en la misma extensión cuantitativa. Empezó, como les señalé, siendo 10 países los que lo habían firmado, pero poco a poco ha ido aumentando el número y en estos momentos hay 47 países. Por ejemplo, las dictaduras del sur de Europa, España, Portugal, Grecia, se fueron añadiendo a los países del convenio. Cuando cayó el muro de Berlín y desaparecieron las dictaduras de Europa Central, se aumentó notablemente también el número de países y, como resultado, prácticamente, como decía, en estos momentos los 47 países europeos son parte del convenio, que supone que el Tribunal Europeo
tiene jurisdicción sobre unos 850 millones de personas. Es decir, prácticamente se puede decir desde Vladivostok hasta Groenlandia. Es decir, es un ámbito de jurisdicción pues, muy considerable. Claro, esto ha tenido como consecuencia que la afluencia de casos al tribunal pues sea también muy relevante. En estos momentos se calcula que son más de 60.000 casos los que entran cada año al tribunal. Y esto ha motivado, con el paso del tiempo, al aumentar este número de países, número de demandas y conjunto de derechos protegidos, pues ha hecho falta hacer una serie de reformas internas del convenio. Quizás, ya les adelanto, la reforma más importante y que señala un punto de inflexión en el sistema europeo fue la reforma que se llevó a cabo en 1998 y que ha supuesto una diferencia con el sistema interamericano. Esta reforma consistió en hacer efectiva realmente la posibilidad de acceso de los ciudadanos al tribunal, suprimiendo un filtro intermedio que era la Comisión Europea de Derechos Humanos, que era quien recibía las demandas y en su caso las filtraba y las transmitía al Tribunal Europeo. Es decir, un papel similar al que lleva a cabo la Comisión Americana de Derechos Humanos. Pues bien, en el año 1998, ante el aumento de las tareas del tribunal, se decidió simplificar el procedimiento y eliminar a la Comisión Europea de Derechos Humanos. De forma que en estos momentos cualquier ciudadano, cualquier persona sujeta a la jurisdicción de los países del convenio puede acceder directamente al tribunal sin que esto pase por ningún filtro externo al tribunal. Filtros hay y ya me referiré a esto más adelante. De tal manera que ha habido que estructurar un sistema, ha habido que estructurar una fórmula para efectivamente poder procesar todas estas decenas de miles de casos que llegan al Tribunal Europeo, introducir una serie de reformas, una serie de mecanismos y de técnicas que hagan posible que estos 47 jueces pues, puedan enfrentarse con este número de demandas, llevando a cabo una actividad considerable. Usualmente el tribunal suele dictar muchos años cerca de 1.500 resoluciones afectando al fondo muchas veces de las demandas planteadas. Es decir, se trata de una operación, podemos decir, de cierta entidad. Claro, esto supone que debido a esta evolución el sistema europeo pues no deje de presentar ciertas diferencias con el sistema interamericano que surge más tarde. Y la primera podía ser la misma composición del tribunal. El Tribunal Europeo está compuesto por 47 jueces, cada uno procedente de cada uno de los 47 países que lo integran. No quiere decir esto que el juez propuesto o nombrado en relación con España tenga que ser forzosamente español, sino que, digamos, está en relación con España, pero puede ser de otro país. Usualmente los jueces que van con respecto a cada país son jueces nacionales, pero hay casos en que algunos países prefieren proponer a jueces de otras nacionalidades. No es común, pero suele pasar de vez en cuando. Y estos jueces se caracterizan, al revés de lo que ocurre con los jueces interamericanos, pues son jueces permanentes. Son elegidos por una asamblea parlamentaria, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, compuesta por representantes de los parlamentos de todos los países, son elegidos después de un proceso de selección para un mandato de 9 años y son jueces permanentes. Es decir, se entiende que es una ocupación a tiempo completo. Incluso cuando se elige a un juez por parte de la Asamblea Parlamentaria, él se compromete a residir en Estrasburgo de forma que pueda llevar a cabo sus actuaciones de una manera continua. Claro, esto supone que en Estrasburgo existe ya una sede física del tribunal, donde trabajan no únicamente los 47 jueces, sino también un aparato asesor y administrativo considerable. En estos momentos son más de 600 personas, entre asesores jurídicos y personal administrativo. Es decir, que se trata pues, de una entidad de cierta consideración que tiene también un presupuesto considerable que es financiado por los países del Consejo de Europa. Claro, está este mecanismo para enfrentarse con el conjunto de demandas que viene, pues está estructurado, también tiene una estructura compleja. Les puedo decir como hay en primer lugar un órgano, que es yo hablaré luego de él, que es el juez único. Algunas cuestiones son decididas por solo un juez, otras cuestiones son decididas por comités de 3 jueces.
luego hay 5 salas, ya compuestas por 7 jueces, con 2 suplentes, y por fin una gran sala compuesta por 17 jueces. Es decir, el sistema es complejo, hay una división en salas, comités, una gran sala, y luego en algunas decisiones de tipo administrativo, quien lo decide es el plenario del tribunal. Los 47 jueces se reúnen pues, para cuestiones como la elección del presidente, etcétera. Como pueden ver, es una organización compleja que tiene que recibir una gran cantidad de demandas y que tiene, a su vez, que producir una gran cantidad de decisiones. Pero, junto a este órgano, el Tribunal Europeo, existe otro órgano muy importante dentro del sistema europeo y que también supone una diferenciación con respecto al sistema interamericano. Me estoy refiriendo al llamado Comité de Ministros del Consejo de Europa. Este órgano, que está compuesto por los ministros de los 47 países o usualmente por los representantes de los ministros, tiene un papel fundamental que es el referente a la supervisión de la ejecución de las sentencias. Es decir, el tribunal dicta una sentencia de tipo básicamente declarativo y son los países los que tienen que ejecutar esa sentencia. Pero lo hacen bajo la supervisión y el control del Comité de Ministros. Este órgano, como puede verse, también supone una diferencia con el sistema interamericano en que no existe ese tipo de órgano que vigile la ejecución. En el sistema interamericano es el mismo tribunal el que tiene que supervisarla, a veces mediante sentencias de ejecución. En el caso europeo existe este Comité de Ministros que funciona muy efectivamente y lleva a cabo un control de los diversos países para ver si efectivamente están cumpliendo o no están cumpliendo las decisiones del tribunal. De forma que, como pueden ver ustedes, en cuanto a la estructura del sistema europeo, hay dos diferencias básicas con el sistema interamericano. Por una parte, no existe la Comisión de Derechos Humanos, como sí existe en el sistema interamericano, pero por otra parte existe un órgano que no está presente en el sistema interamericano, que es el Comité de Ministros. De forma que esto ha sido el resultado, como ya digo, de una evolución de muchos años ante los desafíos con que se encontraba el sistema. Y este tipo de desafíos se plantean también no solo con respecto a la estructura del tribunal, sino con respecto al procedimiento. Claro, el procedimiento, tanto en el sistema interamericano como en el europeo, se basa en el principio a que me refería antes, un principio revolucionario en derecho internacional, que es la posibilidad de que las personas, los individuos, puedan dirigirse a una instancia internacional incluso contra su propio Estado. Es decir, que la demanda individual, podemos decir, es el elemento fundamental del sistema. Y es lo que le diferencia pues, de las situaciones, digamos, anteriores, en las que había relaciones entre Estados basadas en tratados, pero las relaciones eran entre los gobiernos de los Estados, sino que intervenían los particulares. A partir de 1950 en Europa y de 1979 en América, pues existe, sin embargo, esta posibilidad de acceso directo. Y aquí empiezan los problemas procedimentales, los problemas de procedimiento. Ya, como me refería, que había 60.000 demandas anuales. Claro, hay que pensar cómo es la naturaleza humana. Nadie que tenga un pleito, que tenga un juicio, le gusta perderlo y siempre se intenta llegar hasta lo posible, utilizar todos los recursos para hacer valer el propio derecho. Es decir, una tendencia a utilizar todas las instancias posibles para defenderse. Claro, esto hace que en muchas ocasiones el uso de recursos, el uso de la utilización de estos remedios, el acceso a esta instancia, pues dependa o derive únicamente de la voluntad, digamos, litigiosa de la persona, más que del mérito como tal del caso. Lo cual supone que es necesario, de alguna manera, el llevar a cabo algún tipo de examen previo, de filtro de estas demandas para que efectivamente los tribunales puedan encararse con aquellas que tienen méritos suficientes para que se invierta tiempo y recursos en ello. Porque, claro, otra cuestión que se plantea en el Tribunal de Estrasburgo, pero que se plantea también en todos los tribunales, es que los órganos jurisdiccionales tienen recursos limitados, que la cantidad de personas y de tiempo disponible es limitada y, sin embargo, el acceso, la petición de justicia, podemos decir, en muchos casos excede estas posibilidades. Con lo cual se plantea el tema general en todas las jurisdicciones del acceso a la justicia, es decir, franquear las puertas de los tribunales para que efectivamente los órganos jurisdiccionales decidan. Y entonces la cuestión de la admisibilidad
La cuestión del filtro pues, aparece como cuestión esencial en todos los altos tribunales. Cuanto más alto sea el nivel, más grave es la cuestión y desde luego se plantea en el Tribunal de Estrasburgo. Bueno, para empezar, como decía antes, las demandas las llevan a cabo personas individuales. Una primera restricción, podemos decir, que está en los convenios, es que las personas que puedan dirigirse al tribunal sean efectivamente las víctimas de la alegada vulneración. Es decir, los sistemas es muy difícil que en un sistema de justicia constitucional o de justicia de derechos humanos se admita la actio popularis, que cualquier persona pueda actuar ante un tribunal invocando cualquier derecho. El sistema europeo exige que quien pueda ir ante el tribunal sea la víctima, quien alegue ser víctima. Hombre, en algunos casos la víctima como tal no puede acceder. Pensemos en casos de que se alegue vulneración del derecho a la vida y entonces se admite la legitimación, el acceso de las personas, los parientes más allegados. Pero en conjunto es la víctima la que tiene derecho a acceder. Y naturalmente para que el acceso sea real, pues es necesario por una parte facilitarlo. Y cuando uno ve el convenio y la práctica, se encuentra con que efectivamente, aparentemente, el sistema es relativamente simple. Puede acceder cualquier persona en la primera fase sin necesidad de abogado, puede hacerlo incluso en esta primera fase sin necesidad de abogado, de representación, puede afectar por su cuenta. Incluso el Tribunal Europeo, para facilitar las cosas, ha utilizado una técnica que se usa a veces en tribunales anglosajones de Estados Unidos, e Inglaterra, etcétera, que es la existencia de un formulario. El tribunal, para acceder al tribunal y presentar una demanda, el tribunal tiene en Internet un formulario, unas cuantas páginas, en la que se establecen los puntos básicos que tiene que tener toda la demanda, quién lo hace, en nombre de quién, si tiene o no tiene representación, si está dentro de plazo, si ha agotado todas las vías posibles, etcétera. Y este formulario, que incluso tiene un límite para evitar que, en fin, los demandantes presenten demandas innecesariamente largas, pues este formulario es el que se usa para facilitar el acceso al tribunal. De forma que desde esta perspectiva, no tiene muchas dificultades el acceso al tribunal. Pero en la práctica se plantea el problema que ya les decía, de quién actúa de guardián de la puerta de la justicia. ¿Quién es el que decide cuáles son aquellas demandas que efectivamente merecen ser estudiadas y que se invierta tiempo y recursos en ellas, o aquellas demandas que realmente no merecen esta atención, puesto que ictu oculi, desde la primera visión, pues es evidente que no tienen méritos suficientes? Y entonces aquí el sistema europeo, si bien no existe la Comisión Europea de Derechos Humanos, si no existe este sistema de la Comisión parcial de la Comisión Interamericana, pues sí existe un filtro. Y este filtro es muy interesante, fue introducido el año 2010, es el llamado juez único. Las demandas que llegan al tribunal son examinadas por un juez que dictamina si deben ser inmediatamente declaradas inadmisibles por diversos motivos. Este juez único tiene la característica de que no puede ser un juez del país del que viene la demanda. Quiero decir, yo, por ejemplo, he sido juez único para países como Rumanía, como Suecia, como Eslovaquia, pero no podía ser juez único con respecto a las demandas españolas. Las demandas que viniesen contra España tenían que ser resueltas por un tribunal, por un juez que no fuera español. Entonces, este juez es el que examina la demanda y verifica si pasa esta primera fase de admisibilidad, si efectivamente el tribunal pues, va a invertir tiempo y recursos en estudiar la cuestión planteada. Claro, ¿qué criterios se siguen? Y aquí es donde empiezan los problemas. Por una parte, un criterio de admisibilidad son los criterios, sean los criterios formales. Por ejemplo, el plazo. Se ha presentado dentro del plazo. El tribunal el convenio establece un plazo de 6 meses desde la última resolución de un país para poder acceder al tribunal. Si se presenta después de 6 meses, pues obviamente no es admisible. Otra cuestión importante es la de si se han agotado las vías internas dentro de cada país. Esto es importante porque si los países, los estados, acceden a admitir la jurisdicción del Tribunal Europeo es porque primeramente quieren que el caso haya tenido la oportunidad de ser resuelto dentro de cada país, de forma que no se puede actuar, no se puede ir al Tribunal de Estrasburgo, por decirlo así, saltando sobre las instancias nacionales, sino que es necesario el llevar a cabo este agotamiento previo, lo que en Europa llamamos principio de subsidiariedad. En América se puede usar el término a veces de principio de complementariedad, pero quiere decir que hay que haber agotado, hay que dar oportunidad
a las instancias nacionales para efectivamente pues, remediar la vulneración que se alega. Pero aparte de estos procedimientos, de estos criterios formales, que pueden verse con cierta facilidad, existen criterios materiales que son más complejos. Bueno, alguno de ellos, por ejemplo, sería el de lo que se llama ratione persone, por razón de la persona. Las demandas solamente pueden plantearse frente a gobiernos de los diversos países. No es clave plantear demandas frente a personas particulares. Si se plantea una demanda frente a la vulneración de un derecho por una persona particular, el tribunal la inadmite. Pero digamos que el elemento esencial, el criterio que plantea más problemas, es el que utiliza el tribunal en muchos casos, el de considerar que una demanda simplemente no puede admitirse, no puede invertirse tiempo en estudiarla, porque aparece desde el primer momento como manifiestamente infundada. Es decir, cuando a la vista de lo que se plantea, pues resulta evidente que aquello es simplemente un intento por parte del justiciable de alargar la vía procesal y conseguir en Estrasburgo lo que no ha conseguido en los tribunales nacionales. Claro, esto tiene sus complejidades, porque realmente declarar que una demanda es manifiestamente inadmisible es una especie de juicio in limine, es decir, antes de ni siquiera de haberse llegado a un estudio de este tipo. Sin embargo, debo decirles que la tasa de inadmisión de las demandas presentadas ante el Tribunal de Estrasburgo es altísima. Debe ser algo así como el 96%. De cada 100 demandas que se presentan, 96 son rechazadas, bien por motivos formales, muchas de ellas, bien por motivos de falta manifiesta, podemos decir, de relevancia desde la perspectiva de la violación de derechos humanos, que no existan inicios. Se ha introducido, incluso así, se ha introducido un criterio nuevo, en las reuniones interestatales, intergubernamentales que llevan a cabo los Estados, pues obviamente las autoridades de los Estados no son muy proclives a dejarse, digamos, revisar por el Tribunal Europeo. Se ha introducido un nuevo criterio que es el de falta de daño grave por la alegada vulneración. Es decir, que el tribunal puede inadmitir una queja cuando esta queja en realidad versa sobre cuestiones frívolas, sobre cuestiones banales o que no tengan mucha importancia. Hay que decir que el tribunal ha sido muy reacio a aplicar esta fórmula, porque una cuestión puede que no tenga mucha importancia grave para una persona, pero que en general pueda tener una relevancia notable en público. En general, el tribunal, las cuestiones que ha inadmitido por este motivo han sido cuestiones cuya cuantía económica sea inferior a 100 euros. Es decir, que no se puede considerar que sea un criterio muy estricto, de forma que es muy poco utilizado, pero debo decir también que los Estados, en las reuniones intergubernamentales para revisar el convenio, siguen insistiendo en la idea de reforzar este aspecto y decir que si no hay un daño grave, pues ¿para qué seguir con esta cuestión? Bueno, entonces, digamos que el primer problema es pasar la puerta de entrada a la justicia y que no sea declarada inadmisible una demanda. Y si no es declarada inadmisible, entonces ya se pasa, digamos, a la fase decisional. Claro, en la fase decisional, el tribunal prefiere utilizar, cuando es posible, la fórmula que se llama el arreglo amistoso. Vamos a intentar no tener que entrar en el fondo, sino que comunicamos al gobierno que ha sido demandado, comunicamos la demanda y sugerimos que llegue a un acuerdo amistoso con el demandante para evitar que el tribunal tenga que seguir adelante. Y muchas veces este arreglo amistoso se produce, sobre todo cuando el Estado se da cuenta que realmente ha habido una vulneración clara de los derechos dentro del ordenamiento interno y entonces, en vez de verse condenado en una sentencia del Tribunal Europeo, en vez de verse sometido de alguna forma a una especie de vergüenza pública, pues prefiere llegar a un acuerdo amistoso, dar una compensación efectiva al sujeto y entonces el caso se archiva y no existen problemas. Pero en muchos casos este arreglo no se produce y, por lo tanto, pues es necesario seguir adelante. Claro, aun cuando el nivel de inadmisiones sea muy alto, así todo, las cuestiones que sí pasan a ser estudiadas sobre el fondo es también muy numeroso y, como consecuencia, dentro del tribunal las cuestiones, las demandas son resueltas en forma muy distinta. Hay algunos casos que simplemente es evidente que ha habido una vulneración, pero también es evidente que la jurisprudencia del tribunal en casos anteriores pues es muy clara al respecto.
Es decir, existen suficientes datos ya en la jurisprudencia del tribunal para que no sea necesario pues, hacer una sentencia muy amplia. Basta con decir, hombre, a la vista de los hechos que hay aquí, teniendo en cuenta los casos similares que hemos resuelto, es evidente que en este caso ha habido o no ha habido una vulneración. Estos casos, vamos a decir, fáciles, que derivan de la simple aplicación de la jurisprudencia del tribunal, son resueltos por comités de tres jueces. No hace falta que pasen a la sala compuesta por siete jueces. Cuando el caso sí que tiene entidad, cuando la jurisprudencia es nueva, cuando no es posible sin más aplicar criterios jurisprudenciales ya existentes, pues el tribunal ya esto se pasa a una sala para que la sala de 7 jueces lleve a cabo esta decisión. Debo decir que esto indica hasta qué punto el Tribunal Europeo sigue o trata de seguir al máximo su propia jurisprudencia. Se trata de conseguir una línea argumental que no de bandazos, que no pase de una jurisdicción a otra, sino que una vez que existe un precedente, pues el tribunal se siente vinculado por ese precedente y entonces tiene que seguir la misma línea a efectos de garantizar la seguridad jurídica. Y en último término, hay casos en los cuales se pasa a una instancia superior. Ya no se pasa simplemente a una sala, sino que el caso pasa a lo que se llama la gran sala del tribunal, que está compuesta por 17 jueces. ¿Cuándo? Bueno, hay varios casos, algunos supuestos, cuando una sala de 7 jueces ha dictado sentencia, pues bien la parte afectada o bien el Estado condenado, pues puede no estar de acuerdo y puede pedir al tribunal que el caso sea revisado por la gran sala. En ese caso, tampoco hay un acceso directo a la gran sala. Hay un filtro intermedio, hay un panel de 5 jueces que decide si pasa o no pasa a la gran sala. Entonces, al año hay 30 o 40 casos que son estudiados por la gran sala del tribunal con una vista oral y que tienen, digamos, son el núcleo más duro, el núcleo esencial, podemos decir, de la jurisprudencia del tribunal. Hay otro supuesto en que los casos pueden ir a la gran sala, que es cuando la sala encargada de ver el caso pues ve que la cuestión planteada tiene una relevancia muy considerable, que por tanto necesitaría que no fuera solo la sala, sino un número mayor de jueces, que quien lo viera, o cuando la sala pues ve que bueno, hay una jurisprudencia en esta línea, pero a la vista de este caso quizás fuera conveniente cambiar la jurisprudencia. Entonces se entiende que un cambio de jurisprudencia del tribunal debe hacerse de la forma más pública y solemne posible, y entonces la sala pide a la gran sala que asuma ella el caso a efectos de eventualmente cambiar la jurisprudencia. Ya digo que la idea de cambiar una línea jurisprudencial es muy grave y se asume únicamente en los momentos, digamos, más críticos. Normalmente, y quizá a efectos de ahorrar tiempo, pero a veces porque no es necesario, el procedimiento ante el tribunal, ante las salas, es escrito. Muy raras veces hay vistas orales. Normalmente el tribunal admite las pruebas, admite los hechos que vienen de los tribunales nacionales y muy raras veces las salas llevan a cabo una vista oral. Pero en el caso de la gran sala, en este caso sí que hay una vista oral con los 17 jueces, con audiencia, con presencia del público, y luego estas vistas además son grabadas en vídeo y se guardan en la página web del tribunal. Yo les recomiendo alguna vez que lo vean porque es muy interesante pues, ver las alegaciones de las partes. No suele practicarse prueba tampoco, pero es interesante ver las alegaciones de las partes y la discusión con los miembros del tribunal en estos casos especialmente relevantes. Hay un problema que es que, como les dije antes, las demandas tienen que presentarse o se pueden presentar en cualquiera de los idiomas de los 47 países del convenio. Entonces se puede presentar en serbio, en ruso, en eslovaco, en húngaro, etcétera. Pero los idiomas oficiales del tribunal son solo francés e inglés, lo cual significa que una vez que se ha pasado el filtro de la admisibilidad, una vez que efectivamente un caso ya se entra sobre el fondo, las alegaciones tienen que hacerse ya por un representante legal y en inglés o en francés. Y también las vistas orales son en inglés o en francés. A veces los estados, si no confían mucho en la habilidad lingüística de sus abogados, pues prefieren pedir que puedan hablar en el idioma respectivo, en turco, en serbio o en finlandés, pero que haya una traducción al inglés o al francés.
De todas formas, yo esto no lo recomiendo porque, como ustedes saben, la traducción jurídica y sobre todo cuando es la interpretación simultánea es dificilísima, no solo por los problemas que tiene cualquier interpretación lingüística, sino porque los términos jurídicos y las instituciones son muy distintas. Y a veces la verdad es que es mejor contratar a un abogado que sepa bien francés o inglés que confiar en un intérprete que puede ser muy bueno, y efectivamente los hay muy buenos, pero pasa lo como decía en la película esta, Lost in Translation, en la traducción pues se pierden siempre muchos de los matices. Pero ya digo, la gran sala funciona usualmente o siempre mediante vistajonalis. Ahora bien, fijémonos en una cosa, y eso es importante, las sentencias del Tribunal Europeo son básicamente sentencias declarativas. Es decir, y esto supone una diferencia considerable con las sentencias de la Corte Interamericana. En las sentencias del tribunal se establece una primera parte, se establece cuáles son los hechos, luego se lleva a cabo un análisis jurídico y finalmente se lleva a cabo ya el fallo en el que se establecen los mandatos que tiene que cumplir el país. Bueno, el fallo es usualmente declarar que ha habido una violación, en algunos casos, cada vez más frecuentes, dar una compensación económica en los supuestos en que no sea posible pues, un remedio en el derecho interno, declarar el pago de las costas y en algunas ocasiones pues, incluir algunas indicaciones más. Pero las indicaciones concretas, la aplicación concreta, la tiene que hacer el Estado en el Estado que ha sido condenado. Y esto supone una diferencia notable con las sentencias de la Corte Interamericana, que como ustedes saben son mucho más precisas. No solo establecen la vulneración de los artículos que sean, no solo establecen una compensación, sino que dan órdenes a los estados en muchas ocasiones de cómo tienen que llevar a cabo el remedio. Estoy pensando en las famosas sentencias, por ejemplo, contra México, en la que se daba la orden de que se introdujeran pues, cursos de perfeccionamiento y formación de funcionarios en materia de derechos humanos. En otros países, cuando ha sido cuestión de desapariciones o torturas, pues se pide a los estados, se les ordena que lleven a cabo actos de desagravio y de honor a las víctimas. Es decir, son mucho más complejas. Desde la perspectiva europea nos parecen un poco barrocas. Pero claro, ¿por qué? Porque en el sistema americano no existe el comité de ministros que vigila estrechamente lo que hacen los diversos países. Entonces es la misma Corte, la que, en el caso americano, la que tiene que decir cómo tiene que ejecutarse la sentencia y, en su caso, revisar esa ejecución y dictar una sentencia de ejecución cuando ve que efectivamente no se está llevando a cabo. Bueno, en el caso europeo ya digo que esto, al existir el Comité de Ministros, no hace falta esta precisión en la ejecución y el Consejo de Ministros es el que se encarga de esto. Claro, esto hace que el papel del Comité de Ministros sea muy importante. Se reúnen prácticamente todos los meses, en el orden del día están las sentencias del tribunal, se pregunta a cada país cómo las ha cumplido, si las ha cumplido pues se cierra el caso, si no se pone el caso para la sesión siguiente. Es decir, hay una serie de técnicas, hay casos en los que hay una especial vigilancia e incluso en ocasiones el Comité de Ministros pues lleva a cabo una censura de la actuación del país y hasta ahora en un caso incluso el Comité de Ministros ha devuelto el caso al Tribunal Europeo para que diga si efectivamente el país en cuestión, en este caso se trataba de Azerbaiyán, en un caso de prisión y desaparición, si efectivamente el país está cumpliendo o no con sus funciones. Es decir, que este papel del Comité de Ministros supone, ya digo, una vigilancia, una garantía de que efectivamente pues, se va a llevar a cabo el cumplimiento de los mandatos del tribunal. Claro, esto hay que decir que tanto el desarrollo de la actuación del tribunal como la existencia de un control estricto hace que en muchas ocasiones los estados se encuentren con dificultades o con problemas a la hora de ejecutar las sentencias y sobre todo se tenga muchas veces la idea, insisto, hay que pensar que seguimos pensando en términos de racionalidad y de
el desarrollo de la actuación del tribunal, el aumento de los derechos protegidos, el aumento de sentencias, la actuación del Comité de Ministros, obviamente tiene mucha influencia sobre los países afectados y, por lo tanto, pues, supone en muchos casos una cierta confrontación de los órganos nacionales, judiciales o administrativos con la actuación del tribunal, por lo cual tiene que dejar muy claros cuáles son sus criterios. Y estos criterios a veces han supuesto una cierta diferencia también con respecto a la práctica de la Corte Interamericana. Los derechos reconocidos en el convenio, con alguna excepción, no son derechos absolutos. Hay algún derecho absoluto, como puede ser, por ejemplo, el derecho a no ser sometido a tortura o tratos inhumanos o degradantes. Este es un derecho que no puede en ningún momento limitarse. Pero otros derechos, sin embargo, tienen límites derivados de las mismas necesidades sociales, de su choque con otros derechos, etcétera. Y usualmente, cuando se habla en el convenio, por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión o derecho a la vida privada o derecho de asociación, se establece que estos derechos solo podrán ser limitados, se admite una limitación, pero con ciertos criterios. Solo podrán ser limitados cuando hay una ley que claramente admite esta limitación, cuando esta limitación pues, se deba a motivos de interés general, no al capricho o al arbitrio de los gobiernos, y sobre todo cuando esta, y esto es importante, cuando esta limitación sea necesaria en una sociedad democrática. Los derechos son muy importantes, pueden ser limitados, pero siempre esta perspectiva restrictiva, por ley, por un interés general y siempre que ello sea necesario. Aquí viene el tema. ¿Cuándo se puede decidir? Cuando, por ejemplo, hay un choque entre derechos, pues pensemos en libertad de expresión y derecho al honor, o libertad de asociación sindical y libertad de empresa, en fin, estos derechos. ¿Quién decide cuándo es necesaria la limitación? Cuándo se puede disolver un partido, cuándo se puede disolver una manifestación, cuándo se puede poner una multa, por ejemplo, por usar la libertad de expresión. Y aquí el tribunal ha venido a considerar que, hombre, cuando se habla de necesidad, se está hablando de necesidad urgente, es decir, que efectivamente exista una presión, una clara necesidad de llevar a cabo la limitación. Pero ha venido a considerar el Tribunal Europeo que usualmente, con mejores condiciones para averiguar si es necesaria o no una limitación, son aquellos órganos que están en contacto directo con inmediación con la cuestión planteada. Es decir, los jueces que oyen a las partes, ven el dossier, están situados en el contexto jurídico nacional, etcétera. Y eso ha hecho que el tribunal introduzca un término que es un punto de discusión con la Corte Interamericana, que es el concepto de margen de apreciación. Se deja, cuando hay una alegación de vulneración de un derecho, se deja un margen de apreciación a las instancias internas, a los jueces y a la administración, para que vean si efectivamente esta vulneración responde o no responde a criterios de proporcionalidad, a criterios de necesidad. Pero siempre con el último control o la última revisión del Tribunal Europeo. El Tribunal Europeo admite que haya un margen de apreciación, pero se reserva a verificar si este margen de apreciación ha conducido a una vulneración del derecho. Ya digo, esto es un punto de discusión con la Corte Interamericana, que esta teoría del margen de apreciación no lo ve muy claro y considera que hay unos mandatos por parte del convenio y que esos mandatos tienen que ser interpretados por la Corte y que las Cortes nacionales tienen que adaptarse a ellos. Bien, este tema se plantea en muchas ocasiones y conduce a que el tribunal pues, tenga que llevar a cabo en muchos casos una jurisprudencia que podemos llamar casuística, pero introduciendo siempre en lo posible criterios materiales que de alguna forma u otra pues sirvan de aclaración a los tribunales nacionales. Y esto da lugar a una jurisprudencia en cuestiones materiales del Tribunal Europeo que a veces coincide o se ve inspirada incluso por la Corte Interamericana o, al contrario, ha tenido influencia sobre la jurisprudencia de la Corte de San José. Por ejemplo, el derecho a la vida del artículo 2. Esto lo pongo como ejemplos de temas vidriosos en los que es necesario, si se quiere, pues ir creando jurisprudencia, ir traspasando las fronteras tradicionales del derecho para encontrarnos con problemas nuevos que derivan, pues digamos, de la evolución de la técnica. Cuando se hizo el convenio en 1950, pues no existía Internet, por ejemplo, o no habían producido todos los avances en la biología que se refieren a reproducción, etcétera, o prácticamente la televisión no existía, y no digamos los vídeos, etcétera. Y claro, el tribunal
tiene que ir, de alguna forma, pues encontrándose con estas situaciones nuevas y encontrar cómo aplicar el convenio. Y en este aspecto, el tribunal, y en esto también es la Corte Interamericana, pues ha venido a considerar que el convenio o la convención, en el caso de América, son instrumentos vivos. Es decir, que no se trata de una interpretación histórica, lo que el derecho a libertad de expresión o libertad o intimidad significaba en 1950 es lo que sigue significando ahora. Ni la Corte de Estrasburgo ni la de San José han seguido esta línea y creen que el convenio está para proteger derechos. Si existen amenazas nuevas, hay que usar estos derechos para enfrentarse con estas amenazas. En el caso, por ejemplo, del derecho a la vida, esto es interesante, aquí nos encontramos con problemas cada vez mayores, por ejemplo, cuando empieza el derecho a la vida. Sí, todos tienen derecho a la vida, pero ¿qué ocurre, por ejemplo, con el embrión o con el feto? ¿Tiene derecho a la vida o no tiene derecho? Hay un caso, por ejemplo, el caso VO contra Francia, una señora que le hace una serie de tratamientos en el hospital y se queja de que debido a ese tratamiento pues ha perdido el feto, ha muerto. Y entonces invoca el derecho a la vida del feto como vulnerado por el gobierno francés, pues un hospital público. Entonces, el Tribunal Europeo tuvo que entrar en este caso y consideró que, claro, para cambiar la cultura, para cambiar la idea de los conceptos jurídicos, hace falta que exista un cierto consenso, no que no se le ocurra a una persona o dos, sino que la cultura jurídica de un área pues, esté más o menos de acuerdo. Y vino a decir, bueno, en el caso europeo, el derecho a la vida no hay ninguna regulación común, no hay un estándar jurídico europeo que diga cuándo empieza el derecho a la vida. De forma que hasta que ese estándar no exista, pues nosotros no podemos pronunciarnos. En principio, que sea cada país que diga cuándo empieza el derecho a la vida, si afecta al embrión o a partir de cierta fecha, etcétera. En este aspecto no se pronuncia. Y lo mismo se planteó, por ejemplo, en el caso referente al derecho a la vida, en el caso Evans contra Reino Unido, en el que lo que se planteaba era el problema de los embriones congelados, es decir, para llevar a cabo una fecundación asistida, se fecundan varios embriones y luego se congelan, que ocurre cuando pues, ya se produce el nacimiento, o sea, la congelación o la fertilización, etcétera, que se hace con los embriones sobrantes. Se planteó un tema ante el tribunal en el sentido de que la legislación nacional ordenaba la destrucción de estos embriones, mientras que la mujer de la que procedían los óvulos pues, consideraba que esto vulneraba el derecho a la vida de los embriones. Entonces el tribunal tuvo que pronunciarse sobre si un embrión crioconservado, congelado, era sujeto o no del derecho a la vida. Y el tribunal vino a decir lo mismo que en el caso anterior. No existe un estándar común en todos los países, con lo cual realmente no podemos aplicarlo y, por lo tanto, consideramos que no podemos decir que exista un derecho a la vida por parte de estos embriones crioconservados. Esta sentencia tuvo cierta relevancia porque fue la aplicada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Artavia Murillo contra Costa Rica. Se planteó exactamente la misma cuestión. La Sala Constitucional de Costa Rica consideró que efectivamente los embriones eran titulares del derecho a la vida. Sin embargo, la Corte Interamericana, utilizando la jurisprudencia Evans, pues vino a considerar que no podía considerarse que el embrión fuera sujeto de unos intereses específicos, claros y determinados, ya digamos, por la conciencia jurídica. Pero claro, la cuestión esta del derecho a la vida tiene otras muchas repercusiones. Piensen, que digo como ejemplos de la dificultad que tiene el tribunal en elaborar criterios que se apliquen por todos los países. El caso del fin de la vida, no del principio de la vida. ¿Qué ocurre si una persona considera que quiere morir, que no quiere seguir viviendo? Claro, no se puede obligar o no se puede decir a una persona prohibirle o condenarle porque se suicide. El tribunal obviamente no puede entrar en estas cuestiones. El problema se plantea cuando se trata de la asistencia al suicidio. Es decir, que una persona no puede suicidarse y entonces pide que le ayude una tercera persona. Pero claro, de acuerdo con los ordenamientos nacionales, la ayuda al suicidio sí que está penada y sí que supone un delito. Claro, entonces, en muchos casos en que se ha producido esto, la persona, cuando un país ha prohibido a una persona que ayuda a otra a suicidarse, entonces el resultado ha sido que se ha acudido al Tribunal Europeo y el Tribunal, en este caso, ha venido a decir que no existe un derecho al suicidio, que no existe todavía un mandato, digamos,
conjunto, colectivo, una conciencia colectiva en Europa que permita la asistencia al suicidio, pero por otra parte, si hay países que permiten la asistencia al suicidio, tampoco puede considerarse que esta asistencia sea una vulneración del derecho a la vida, es decir, que deja a los países la libertad de actuar. Y el problema último que se ha planteado con relación al derecho a la vida es el referente no ya a la ayuda activa, a la eutanasia activa, podemos decir, o ayuda al suicidio, sino a lo que se ha llamado eutanasia pasiva, que ocurre cuando si una persona está en fase terminal, si existe la obligación o no de seguir llevando a cabo todo tipo de asistencias, de tratamientos, aun cuando no exista una posibilidad clara ya de supervivencia del sujeto. ¿Qué ocurre? Y este fue el caso Lambert contra Francia, se resolvió hace poco. Era un chico que entró por un accidente en una situación de coma total, estado vegetativo, estuvo durante muchos años así, se le estaba alimentando artificialmente, pero aquello no tenía ningún resultado, y en cierto momento la mujer y los hermanos del chico pidieron que se suspendiera ya la alimentación artificial, diciendo que aquello era un sufrimiento excesivo y que no tenía mucho sentido el llevarlo a cabo. Pero los padres del chico, que eran muy creyentes, se opusieron radicalmente. Entonces el Estado francés, los tribunales franceses, decidieron que efectivamente había que eliminar, que no tenía sentido mantener la alimentación y el estado vegetativo, y se acudió al Tribunal Europeo. En este caso, el tribunal vino a decir que en las circunstancias del caso el mantenimiento de la vida del sujeto por medios artificiales consistía en mantener una situación de sufrimiento, una situación que no estaba justificada, y que si los médicos consideraban que efectivamente no había solución posible, no se podía considerar que la suspensión del tratamiento pues fuera una vulneración del derecho. Pongo como ejemplo, como último ejemplo, piensen ustedes la cuestión del derecho a la vida en los supuestos de desapariciones. ¿Qué ocurre cuando una persona simplemente es detenida por agentes de la autoridad y desaparece? No vuelve a saberse nada de ella. Se puede hablar aquí de vulneración del derecho a la vida cuando no existe constancia, no se ha encontrado el cuerpo del sujeto. Bien, en este caso el Tribunal Europeo, hay que decir, que ha seguido en gran parte la jurisprudencia de la Corte Interamericana. En sus primeras sentencias, cuando una persona era detenida por agentes de autoridad y desaparecía, el tribunal tenía miedo a considerar que había habido una vulneración del derecho a la vida porque no había una prueba evidente y clara de la muerte. Y entonces consideraba que había una vulneración del derecho a la libertad, pero no seguía más adelante. Sin embargo, a partir de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Velázquez Rodríguez contra Honduras, el tribunal vino a considerar que en el supuesto de que en circunstancias, en contextos evidentes de violencia, una persona hubiera sido detenida por agentes de autoridad y hubiera desaparecido, había que establecer, no con pruebas directas, pero con pruebas circunstanciales, pero muy convincentes, una primera presunción. Si el sujeto, una vez detenido en una fase de tiempo larga, no aparecía, había que presumir en principio que el sujeto había muerto. Segundo, si el Estado o las autoridades no daban explicaciones convincentes, había que presumir que efectivamente esta muerte se había producido por una actuación de las mismas autoridades con violación del artículo 2. Como pueden ver, esto supone la traslación, el cambio de la carga de la prueba. Ya no son los familiares los que tienen que probar que esta persona desaparecida ha muerto, sino que tiene que ser el Estado, las autoridades que han llevado a cabo la detención, las que tienen que probar, primero, que la persona sigue viva, y segundo, si no pueden probarlo, demostrar que en el supuesto de que haya habido una muerte no ha sido por su culpa. Es decir, que en esta línea el tribunal ha seguido muy claramente las indicaciones en el caso Velázquez Rodríguez y ha llevado a cabo una aplicación de la idea del derecho a la vida que supone ya el ir más allá de la constancia, de la prueba evidente e irrefutable, y entrar en el campo de las presunciones. ¿Y esto qué supone? Y con esto termino. Pues que el tribunal ha venido a reconocer que los derechos del convenio suponen no solamente obligaciones negativas. El derecho a la vida no supone únicamente que las autoridades no puedan matar a alguien, o el derecho a no ser torturado no supone únicamente que las autoridades no puedan torturar, sino que supone obligaciones positivas. En primer lugar, que cuando hay un peligro muy claro contra una persona, y es evidente, los Estados tienen no solamente no actuar, sino por el contrario, tienen que actuar en forma de protección y evitar, por ejemplo, que una persona detenida pues sea situada en una celda con respecto a una persona que tiene alteradas sus facultades mentales y capacidad de violencia. Pero no solamente tiene obligaciones positivas de la perspectiva de la prevención, sino también en el supuesto
de que se ha producido el daño, tiene obligaciones positivas de investigar quién es el causante del daño, investigar sus responsabilidades y, en su caso, exigir las responsabilidades oportunas. No basta decir, nosotros no hemos sido, nosotros no hemos matado a nadie, es decir, no hemos torturado a nadie. Mire usted, existe la convicción, existe la evidencia de que esta persona o la presunción ha desaparecido, o la evidencia de que esta persona ha tenido malos tratos, esta situación física distinta a la que tenía cuando fue detenido. Entonces no basta con decir nosotros no hemos ido, sino que es necesario llevar a cabo una investigación, una actuación positiva para determinar las circunstancias del caso y para determinar eventualmente las responsabilidades y las sanciones que procedan. Como pueden ver, en el caso europeo y también en el caso americano, con lo que nos encontramos es con una evolución continua en la cultura jurídica que tiene una mejor protección internacional, con las dificultades que supone en un sistema en el que todavía los países pues, mantienen unas dosis considerables de soberanía, pero parece también que ciertamente la actuación de estos tribunales y desde luego el Tribunal Europeo de Derechos Humanos pues, supone un paso más en lo que Rudolf von Jering llamaba la lucha por el derecho. Con esto termino y muchas gracias por su atención.